Administración tributaria, procedimientos de fiscalización. Presentación. En la sesión anterior revisaste las autoridades fiscales y los organismos fiscales autónomos que conforman la administración tributaria. Analizaste además sus funciones y algunas de sus atribuciones. Ahora es momento de analizar los procedimientos con los que cuentan las autoridades fiscales para el cumplimiento de sus funciones. Las funciones de la administración tributaria en el sistema jurídico mexicano son muy importantes y trascendentales, en virtud de que se encargan de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones y los contribuyentes para una eficiente recaudación de ingresos y que exista mayor presupuesto para ser destinado al gasto público. Por tanto, para que las autoridades fiscales cumplan sus funciones tributarias específicas, la ley las faculta para que lleven a cabo procedimientos para la vigilancia de las obligaciones fiscales de los contribuyentes para determinar su incumplimiento y cobrar contribuciones omitidas. En esta sesión conocerás estos procedimientos y analizarás el primero de ellos, la fiscalización. Procedimientos de las autoridades fiscales en el sistema jurídico mexicano. La palabra procedimiento refiere a una serie de actos a seguir, ordenados y sistematizados en la consecución de un fin generalmente. La actividad administrativa tributaria se realiza a través de actos que componen procedimientos administrativos. Nada define al procedimiento administrativo como el medio o vía legal de realización de actos que en forma directa o indirecta concurren en la producción definitiva de los actos administrativos en la esfera de la administración. Estos actos administrativos derivan de un cúmulo de facultades de autoridades fiscales, las cuales son útiles para que lleven a cabo sus funciones y sobre todo cumplan su misión de recaudar ingresos para el gasto público. Debido a su impacto social en materia fiscal, se confieren extensas facultades a las autoridades que buscan incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, así como establecer procedimientos que ejemplifiquen actos de molestia en caso de incumplimiento y la imposición de sanciones o configuración de delitos. Previo a la práctica de estas facultades, hay leyes tributarias que determinan los aspectos de las contribuciones, especifican las obligaciones que surgen de la relación jurídico-tributaria e indican los plazos en que deben cumplirse dichas obligaciones. Para verificar el cumplimiento de las mismas, las autoridades fiscales tienen diversas facultades con el propósito de vigilar si se está cumpliendo con el deber de contribuir al gasto público. Las autoridades fiscales tienen un sinnúmero de facultades que les permiten la práctica de diversos procedimientos para facilitar su estudio. Se engloban en 3 ámbitos: procedimientos de fiscalización, procedimientos de determinación de contribuciones omitidas, procedimientos de ejecución forzada. Procedimientos de fiscalización. A estos procedimientos también se les conoce como facultades de comprobación. Son atribuciones que tienen las autoridades fiscales para verificar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados hayan cumplido con las disposiciones fiscales. En opinión de Roberto Álvarez, las facultades de comprobación en forma inmediata persiguen la creación de sanciones de riesgo en el contribuyente incumplido, a fin de inducirlo a cumplir cabalmente con sus obligaciones para no tener que afrontar situaciones gravosas derivadas de incumplimiento, y en forma inmediata buscan alentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. La ley tributaria establece facultades de comprobación que derivan de la actividad fiscalizadora de las autoridades. Dichas facultades encuentran su fundamento legal en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, para lo cual se solicita su revisión. Como se observa, son numerosas las facultades que tienen las autoridades fiscales para comprobar que, efectivamente, el contribuyente, los responsables solidarios o los terceros relacionados estén cumpliendo con sus obligaciones. Generalmente las facultades tratan sobre la revisión de documentación, contabilidad, registro, medios electrónicos y toda clase de bienes. Dicha revisión puede ser llevada a cabo en el domicilio de los contribuyentes o en el domicilio de las autoridades.
El artículo 42 señala que son 8 las facultades de comprobación, rectificación de errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, revisiones de gabinete, visitas domiciliarias, revisión de dictámenes, revisión de comprobantes fiscales, práctica de avalúos, recolección de informes de funcionarios y revisiones electrónicas. Todas son importantes y útiles para la autoridad fiscal. Estas se podrán ejercer conjunta, indistinta o sucesivamente. Sin embargo, las más comunes y abstractas que se pueden observar en la práctica son visitas domiciliarias y revisión de gabinete, por lo cual se hará énfasis en estas. Procedimiento de determinación de contribuciones omitidas. Las facultades de determinación de contribuciones omitidas se dan cuando la Administración, en uso de sus facultades de comprobación, revisión y control, produce un acto de determinación que sustituye o se contrapone a la determinación hecha por el sujeto pasivo, autodeterminación, es decir, realiza las operaciones matemáticas para precisar el quantum de la contribución omitida por el contribuyente. Procedimiento de ejecución forzada. Rodríguez lo define como el procedimiento a través del cual el Estado ejerce su facultad económica coactiva, es decir, su facultad de exigir al contribuyente el cumplimiento forzado de sus obligaciones fiscales y, en su caso, para hacer efectivos los créditos fiscales exigibles sin necesidad de que intervenga el Poder Judicial u otra autoridad jurisdiccional para hacer valedero el derecho. Estos dos procedimientos serán estudiados en las próximas sesiones, por lo que en este apartado no se profundizará en su análisis. Visitas domiciliarias. Para analizar esta facultad de comprobación de las autoridades, se partirá de las definiciones de algunos tratadistas en la materia. De acuerdo con Rodríguez, la visita domiciliaria es la revisión de la contabilidad del contribuyente en el domicilio fiscal del mismo, que realiza la autoridad fiscal para verificar el cumplimiento pleno y oportuno de las obligaciones fiscales sustantivas y formales. Con el propósito de comprender esta definición, es menester enfatizar que las obligaciones del contribuyente son dos: obligaciones sustantivas, determinación del impuesto a pagar y el pago; obligaciones formales, obligaciones a cargo de los particulares consistentes en la realización de ciertos trámites administrativos. De esta forma, lo que la autoridad pretende al practicar la visita es tener certeza de que el contribuyente haya pagado sus contribuciones en plazos establecidos y haya cumplido con las demás obligaciones, como la presentación de declaraciones, avisos, solicitudes, etc. Por otra parte, la visita domiciliaria, en definición de Luis Martínez, es el medio más eficaz con que la autoridad cuenta para conocer la situación fiscal de las personas o empresas y poder determinar el impuesto a su cargo, verificar si se da cumplimiento a las formalidades que establecen las leyes tributarias y descubrir o comprobar la información a las mismas. Por lo que, siendo la visita domiciliaria el mejor medio de fiscalización de que disponemos, su utilización en función de que nuestros recursos materiales y humanos son relativamente limitados en relación al universo de contribuyentes, debe enfocarse hacia la obtención de resultados óptimos. Si el objeto mediato de la fiscalización es el cumplimiento voluntario, en la programación de este instrumento deben prevalecer criterios que consideren fundamentalmente el efecto ejemplificador que debe sustituir una visita domiciliaria hacia el entorno en que actúa un determinado contribuyente, como son las empresas de un mismo giro y las que están relacionadas en calidad de proveedor y cliente principalmente. Fundamento normativo. Las visitas domiciliarias como medio de fiscalización más eficiente de la autoridad fiscal encuentra su fundamento constitucional en el artículo 16, párrafo 16, que establece: la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose a estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
Como se puede observar, estas visitas domiciliarias, también conocidas como auditorías fiscales, encuentran su fundamento en el máximo ordenamiento legal de los mexicanos, el cual faculta directamente a la autoridad administrativa para practicar visitas domiciliarias y exigir la exhibición de libros y papeles para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, marcando como requisito el sujetamiento a las leyes respectivas y a las formalidades de los cateos. No obstante, siendo la visita domiciliaria un proceso de fiscalización de la autoridad fiscal, es necesario que existan preceptos legales en su código sustantivo que regulen esta facultad de comprobación. Dichos preceptos están en el Código Fiscal de la Federación, en particular en el artículo 42, fracción tercera, que señala: las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, están facultados para 3. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Requisitos de la visita domiciliaria. Para la práctica de las visitas domiciliarias es necesario que se satisfagan ciertos requisitos. Algunos son constitucionales y otros legales. Se enuncian a continuación. Requisitos constitucionales. La Constitución en su artículo 16 indica expresamente que las visitas domiciliarias se deben sujetar a las formalidades prescritas para los cateos. Se determinan los requisitos jurídicos mínimos que deben cumplir las autoridades fiscales cuando efectúen visitas domiciliarias a los contribuyentes. A saber, debe constar por escrito la orden de visita, debe expresar el lugar que ha de inspeccionarse, debe expresar la persona o personas contra las que se gira, debe expresar el objeto preciso de la visita, debe levantarse un acta circunstanciada en presencia de 2 testigos propuestos por el ocupante del lugar o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia al finalizar la inspección. Requisitos legales. Se encuentran contemplados en los artículos 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación. Indican los requisitos que debe contener la orden de visita, las cuales se encuentran en los siguientes: constar por escrito, señalar la autoridad que lo emite, estar fundada y motivada, precisar su objeto o propósito, contener firma autógrafa de funcionario competente, precisar los nombres de las personas a quienes va dirigida, el lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar deberá notificarse al visitado. El nombre de las personas que deban efectuar la visita, las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número en cualquier tiempo por la autoridad. Reglas de las visitas domiciliarias. El procedimiento de visitas domiciliarias está regulado en el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación. Señala los siguientes aspectos. 1. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita. 2. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia no estuviera el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o sus representantes los esperen a la hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita. Si no lo hicieran, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. Si el contribuyente presta aviso de cambio de domicilio después de recibir el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de este, sin que para ello se requiera nueva orden de ampliación de la orden de la visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este código, caso en el cual la visita se continuará en el domicilio anterior. Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad. En los casos
en que al presentarse los visitadores al lugar donde debe practicarse la diligencia, descubran bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción, explotación, captura o transporte deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autoridades por ellas, sin que se hubiera cumplido con la obligación respectiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancías. 3. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella investigan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe 2 testigos. Si estos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigos. En tales circunstancias, la persona con la que se entienda la visita deberá designar de inmediato otro, y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida los resultados de la visita. 4. Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que sean competentes para que continúen una visita iniciada por aquellas, notificando al visitado la situación de autoridad y de visitadores. Podrán también solicitarles practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados con las que estén practicando. Obligaciones de los visitados. Las obligaciones de los visitados se encuentran señaladas en el artículo 45 del mencionado código, las cuales a grandes rasgos mencionan que los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, mantener a la disposición de los visitadores la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales, de los que los visitadores podrán sacar copias para que, previo cotejo con sus originales, se certifiquen por estos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. Deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tengan el contribuyente en los lugares visitados. Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella en el sistema de registro electrónico o microfilms, o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, deberán poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus operadores para que los auxilien en el desarrollo de la visita, así como entregar a la autoridad los archivos electrónicos en donde conste dicha contabilidad. En ningún caso las autoridades fiscales podrán recoger la contabilidad del visitado. Facultades y obligaciones de los visitadores. Las facultades y obligaciones de los visitadores, así como las reglas que deben seguirse durante la visita, se establecen en el artículo 46 del código citado, las cuales se resumen a continuación. De toda vista en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas para efecto de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado. Si la visita se realiza simultáneamente en 2 o más lugares, en cada uno de ellos deberán levantarse actas parciales, mismas que se agregarán al acta final de la visita realizada. Esta acta final puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. Se requerirá la presencia de 2 testigos en cada establecimiento visitado donde se levante el acta parcial. En el desarrollo de la visita, a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, los visitadores podrán indistintamente sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o muebles.
archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. Se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que tengan conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita. Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que pueden entrañar incumplimientos de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial, que al efecto se levante, se hará mención expresa de tal circunstancia, y entre esta y el acta final deberán transcurrir cuando menos 20 días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de este, se ampliará el plazo por 15 días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de 20 días. Se tendrá por consentidos los hechos consignados en la última acta parcial. Si antes del cierre del acta final del contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que este sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad, o no prueba que estos se encuentren en poder de una autoridad. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se hagan constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades fiscales. En este caso, se deberán notificar previamente esta circunstancia a las personas con quien se entiende la diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado hubiese desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que éste presente a una hora determinada del día siguiente. Si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado. En ese momento, cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y el valor probatorio de la misma. Las actas parciales se entenderá que forman parte integrante del acta final de la visita, aunque no se señale así expresamente. Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentos vinculados a esta se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables que pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola vez, reponer el procedimiento a partir de la violación formal cometida. Del resumen de dicho artículo se rescata la importancia de la obligación de los visitadores de levantar actas durante el tiempo de la visita. Según la opinión del tratadista Francisco de la Garza, la importancia del acta estriba en que constituye, si cumple con los requisitos legales, una prueba de la existencia de los hechos consignados en ella, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado, aunque dichos efectos no se consignen en forma expresa. Analizados en conjunto los preceptos relacionados con la visita domiciliar, se puede concluir que la visita consiste en citatorio en caso de que sea procedente, orden de visita domiciliaria, primera acta parcial, actas parciales o complementarias, última acta parcial, escrito en el que se desvirtúa la última acta parcial en caso de que el contribuyente lo presente,
Acta final. Plazos de conclusión. Las visitas domiciliarias se deberán concluir en un plazo de 12 meses, contados a partir de la notificación de los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Las excepciones a estos plazos son contribuyentes que integran el sistema financiero, así como aquellos que opten por aplicar el régimen previsto en el título segundo, capítulo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos el plazo será de 18 meses contados a partir de la fecha en que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Contribuyentes respecto a los cuales las autoridades fiscal o aduaneras soliciten información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejecutado sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 76, fracción 9, 179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México. En estos casos el plazo será de 2 años contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Plazo para la determinación y notificación de las contribuciones omitidas. Si las autoridades fiscales, al practicar las visitas domiciliarias, conocen hechos u omisiones que entrañen el incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se deberá notificar personalmente al contribuyente o por medio del buzón tributario dentro del plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita. Revisión de gabinete. Otra facultad de comprobación existente es la revisión de gabinete, también llamada revisión de escritorio. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 42, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, el cual indica: las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para 2. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio, establecimientos, oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectúe el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. El buzón tributario, según lo establecido por el Servicio de Administración Tributaria en su página electrónica, es un servicio que permite la comunicación entre el SAT y los contribuyentes, quienes pueden realizar trámites, presentar promociones, depositar información o documentación, atender requerimientos y obtener respuestas a sus dudas. Reglas de la revisión de gabinete. Para practicar esta facultad de comprobación, las autoridades fiscales deben sujetarse al procedimiento establecido en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, el cual se resume en los siguientes puntos. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o documentos. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y extrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario, quien podrá ser notificado. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente o responsable solidario, mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados. El oficio de observaciones se notificará. El contribuyente o el responsable solidario contará con un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente a
al en que surta efecto la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado, o cuando la revisión abarque, además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otros ejercicios, se ampliará el plazo por 15 días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de 20 días. Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe, tratándose de la revisión cuando ésta se relacione con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El plazo a que se refiere la fracción anterior será de 2 meses, pudiendo ampliarse por una sola vez por un plazo de 1 mes a solicitud del contribuyente. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones, el contribuyente podrá optar por corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, de la que proporcionará copia a la autoridad revisora. Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dichos documentos, se emitirá la resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción 1 de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales las relativas a las cuentas bancarias del contribuyente. Plazos. La revisión de gabinete se deberá concluir dentro de los plazos de 12 meses, contados a partir de la notificación de los contribuyentes en el inicio de las facultades de comprobación. Las excepciones a dichos plazos serán las mismas señaladas por la visita domiciliaria. Casos en los que se suspende el plazo para concluir la visita domiciliaria y la revisión de gabinete. Un aspecto importante son los plazos de conclusión, en virtud de que en el artículo 46A del Código Tributario señala que los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete se podrán suspender en ciertos casos. 1. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga. 2. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión. 3. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se localice en el que haya señalado hasta que se le localice. 4. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de 6 meses. En el caso de 2 o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de 1 año. Tratándose de la fracción 8 del artículo anterior, el plazo se suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento. Dicha suspensión no podrá exceder un plazo de 2 meses contados a partir de que la autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento. 6. Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor hasta que la causa desaparezca, lo cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades
que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos. Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen al oficio de observaciones o en su caso el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, esta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión. Plazo para la determinación y notificación de las contribuciones omitidas. Si las autoridades fiscales, al practicar la revisión de gabinete, conocen hechos u omisiones que entrañen el incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se deberá notificar personalmente al contribuyente o por medio del buzón tributario, dentro del plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la fecha en que concluya el plazo de 20 días, para desvirtuar el oficio de observaciones o corrección de su situación fiscal del contribuyente. Cierre. En la presente sesión aprendiste que las autoridades fiscales para llevar a cabo sus funciones en materia tributaria tienen diversas facultades. Las más relevantes son las de comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, también llamadas facultades de fiscalización. Revisaste todas esas facultades, sin embargo, se hizo énfasis en las visitas domiciliarias y la revisión de gabinete por ser las más comunes y complejas en cuanto a su procedimiento. Por último, has comprendido que la autoridad fiscal para practicar visitas domiciliarias y revisión de gabinete debe sujetarse a ciertos requisitos y plazos establecidos para que su actuación se apegue a la ley.